Buenos días, buenos días. Seguimos leyendo. A ver, me acomodo. Arriesgarse. Arriesgarse es el título del siguiente apartado de este capítulo número 3, que se llama Quiero que sean capaces de correr riesgos. Ese es el título del capítulo 3. Y bueno, aquí vamos a hablar ya hablamos del cambio, ya hablamos del fracaso, de aceptar lo desconocido. Y ahora vamos a hablar sobre arriesgarse. Quizá en tu vida ya has caído en una trampa. A este artilugio que te devorará las entrañas hasta dejarte vacío, y se llama seguridad. Somos demasiados los que gastamos nuestra energía en busca de ese algo fugaz que nos dará la sensación de seguridad, de tener todo controlado durante lo que nos queda de vida. Quizá tú hayas llegado a creer que si eres lo bastante cuidadoso, ahorras dinero y acumulas un montón de cosas como una casa, un coche, muebles y una cuenta corriente adulta, entonces tendrás una posición segura en la vida. Todo eso son tonterías. Esa es la manera de pensar que te conducirá a una vida segura, previsible e insatisfactoria, porque perseguirás una ilusión llamada seguridad hasta el fin de tus días y siempre te sentirás vacío. Lisa y llanamente, tal seguridad externa no existe y solo las personas inseguras se afanan por ella. Al buscar la seguridad en las posesiones, estamos cometiendo un error. Sin embargo, nuestro concepto de la seguridad en el mundo occidental contemporáneo se confunde con demasiada frecuencia con el dinero, un hogar, un trabajo, un diploma o un cónyuge protector con esos atributos. Todos ellos atributos externos, incapaces de proporcionar seguridad a nadie. La seguridad externa es un mito, pues los supuestos en que se basan fluctúan según un cierto número de variables sobre las que tú, como individuo, no tienes absolutamente ningún control. Más aún, aunque en tu vida dispongas de cosas en abundancia y estés completamente convencido de que nunca te faltarán, no tienes más seguridad que el más pobre de los vagabundos. La seguridad externa no existe, nunca existió ni existirá en una sociedad dinámica. Hay una clase distinta de seguridad que si la alcanzas y se la enseñas a tus hijos, eliminarás para siempre cualquier obsesión con la seguridad ilusoria. La seguridad interna, ese sentimiento de tener fe en lo que uno será capaz de desempeñarse de tener fe en que uno será capaz de desempeñarse en cualquier circunstancia, la voluntad de confiar en uno mismo, de saber que la única seguridad verdadera está en nuestro propio interior, es lo que queremos que los niños lleguen a asimilar. A Henry Ford, que durante su vida amansó una gran fortuna, se le atribuyen estas palabras. Si el dinero es tu esperanza de independencia, nunca lo tendrás. La única seguridad verdadera que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de conocimientos, experiencia y capacidad. Cuando uno ha adoptado esta manera de pensar como modo de vida y enseña a sus hijos la diferencia entre esas dos vías de acceso a la consecución de la seguridad, los anima a que estén dispuestos a correr riesgos en vez de vivir obsesionados con la ilusión de sentirse seguros y a salvo. Los chiquillos que creen en la seguridad interna buscan dentro de sí mismos la respuesta a qué ser en la vida en lugar de buscarla en las cosas. No tendrán miedo, por ejemplo, de ir a un nuevo campamento de verano porque tienen la confianza en que serán capaces de arriesgárselas con los problemas potenciales.
Sabrán que la solución a la nostalgia no la encontrarán pidiendo a sus padres que resuelvan el problema por ellos. Sabrán que pueden arreglárselas para estar lejos de casa porque sienten que pueden confiar en sí mismos. Sabrán arreglárselas si un muchacho mayor la toma con ellos. Para encontrar soluciones, mirarán en su interior antes de mirar afuera. Cuando esta mentalidad perdura toda la vida, estimula al niño para que tenga el único tipo de seguridad que existe: la fe perdurable en uno mismo para resolver los problemas. Sin embargo, si un niño llega a creer en la fugaz seguridad externa, tratará de quitarse de encima los problemas o de que sus padres lo hagan por él. Cuando se ha fomentado siempre en el niño la confianza en sí mismo, tendrá una buena disposición para correr riesgos en lugar de temerlos y generará una seguridad interna que con criterio realista le aconsejará lo siguiente: si he de llegar donde quiero llegar en la vida, no puedo confiar en nadie más que en mí mismo, ya que soy la única persona de quien estoy absolutamente seguro que siempre estará conmigo, cualquier sea el tipo de problema que la vida me depare. Si soy todo lo que tengo, quiero estar seguro de que podré estar conmigo en cualquier momento. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Esto es lo esencial de llegar a ser alguien capaz de correr riesgos. Claro, aquí no estamos hablando de las cosas, porque tú puedes desear tener cosas materiales, ¿verdad? Y está bien, no pasa nada. No, tampoco es satanizar el deseo por adquirir una casa, el deseo por tener un carro, el deseo por tener las cosas, que a la final pues nosotros usamos las cosas, pero no somos esas cosas. O sea, separar un poco quién soy del deseo de tener eso, o separar quién soy de lo que tengo, ¿sí? De mis posesiones, ¿verdad? Y estar completamente seguro de quién soy, del poder que tengo conmigo mismo. Ya digamos que las cosas llegarán y se irán y no estamos poniendo en ellas nuestra seguridad, es lo que entiendo. No tiene nada que ver con tenerlas o no tenerlas, sino qué es lo que ponemos en ellas, ¿verdad? Porque a mí me parece que, y yo me he reconciliado mucho con eso, con el hecho de desear tener cosas, ¿no? Con el hecho de querer tener cosas, sí, para estar cómoda, para mi bienestar, de pronto, sí. Pero mi seguridad, mi seguridad, mi confianza en mí misma, mi fuerza interior no depende que si las tengo o no las tengo, ¿no? Eso es un poco de lo que se trata. Para ayudar a que nuestros hijos se imbuyan de ese talante, necesitamos poner énfasis en que ejerciten una dosis razonable de precaución. Correr riesgos no tiene que equivaler a una decisión a vida o muerte. No tiene por qué equivaler a una decisión a vida o muerte. Significa seguir los propios impulsos interiores y no convertirse en un borrego. Como ya he dicho antes, lo opuesto al coraje no es tanto el temor como la conformidad. Limitarse a ser como todos y hacer en principio lo que dicen los demás es el tipo de cobardía al que estoy refiriéndome aquí. Un niño a quien le interese amoldarse y hacer lo que le digan, nunca llegará a ser alguien que corra riesgos, ni jamás se verá a sí mismo como una persona sin límites. Estoy hablando de aprender a evitar la vía del menor esfuerzo, de probar cosas que quizá parezcan difíciles sin tener miedo de lo que pensarán los otros, de defender las cosas en las que uno cree, en vez de experimentar miedo a que se rían de uno o a que los demás nos intimiden. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Esta partecita de arriesgarse. Yo soy muy arriesgada, o sea, mi personalidad desde siempre ha sido como de ir para esa y no la pienso mucho, pero verlo desde
verlo desde la postura de, bueno, de verdad, cómo estoy conmigo mismo, que a la larga es eso, ¿no? Y nuevamente les hago la invitación a pensar en cómo estoy yo asumiendo estas enseñanzas, o sea, cómo yo lo vivo en mi vida. ¿Será que yo me arriesgo a las cosas o será que estoy como en una zona segura y estoy demasiado entregando mi poder a las cosas que tengo, ¿verdad? En vez de al ser que soy. Entonces es un poco por ahí. Bueno, por aquí voy. Hacia el final de este capítulo encontrarás algunos ejercicios específicos que se pueden usar con los niños para ayudarles a que lleguen a ser personas capaces de afrontar el riesgo desde sus primeros años y hasta su adolescencia. Siempre he animado a Tracy, mi hija mayor, a que busque las respuestas dentro de sí y a que corra riesgos o afronte cambios. He aquí algunos ejemplos de su vida. Tracy a los 2 años. Dice Tracy: papá, Bill no me quiere. Me ha dicho que me odia. Y llora, y llora. El papá le dice: ¿qué importa lo que piense Bill? ¿Tú te quieres a ti misma? Tracy dice: claro que me quiero. ¿Por qué no iba a quererme? Entonces el papá le dice: no veo que haya ninguna razón. Aunque Billy no te quiera, tú sigues siendo fantástica si te quieres. Para que una niña sepa que no tiene por qué sentirse herida si no le agrada a alguien, que no hace falta que se deje regir por las opiniones de los demás, puede empezar a aprenderlo cuando comienza a hablar. Y esa convicción ha de reforzarle a lo largo de su vida. Un diálogo como el anterior, con una niña de 2 años como Tracy, es mucho más constructivo que decirle a tu hija: bueno, ¿qué le has hecho a Billy? A ver qué podemos hacer para que no esté enojado contigo. O bien decirle: Billy es malo, a mí me gustas tú y eso es lo que importa. Bueno, Tracy a los 8 años. Tracy: tengo miedo de que nos mudemos a ese barrio nuevo. Todos mis amigos están aquí. ¿Qué pasaría si no me gustara o si no hiciera otros amigos nuevos? Papá: ¿has tenido problemas para hacer amigos antes? Y Tracy dice: no, pero ahora nos mudaremos a un lugar donde todo será nuevo. Y papá le dice: ¿por qué crees que eres tan buena para hacer amigos? Supongo que es porque siempre hice amigos con... Oye, no, ven acá. El gato está persiguiendo el pollito. Bueno. Supongo que es porque... Leonie, no. Supongo que es porque siempre hice amigos sin preocuparme por ello. Y el papá dice: exacto, tú haces amigos porque debes arriesgarte un poco para conocer a alguien nuevo. Y lo haces para conocer a alguien nuevo y lo haces. Y cuando llegamos a la nueva ciudad, probablemente volverás a hacer lo mismo. Aunque estos sean diálogos mínimos, refuerzan la convicción de Tracy de que lleva el poder dentro de sí. Si cree en sus propias habilidades y capacidades y corre algunos pequeños riesgos, tendrá lo que desee y no podrá seguir pensando en desastres. Durante su adolescencia, siempre animé a Tracy a que se arriesgase. Cuando aspiró a la candidatura de vicepresidenta de la clase, parecía nerviosa. Hablé con ella y le dije que lo peor que podía pasarle era que perdiese. Ella ya lo había pensado y me dijo: supongo que lo peor que puede pasar que no me elijan vicepresidenta. Puesto que todavía no soy vicepresidenta y estoy bien, supongo que no sería nada grave. Fue candidata a la vicepresidencia y perdió, pero cuando hablé con ella de eso, lo había tomado muy bien. Le recordé que la manera de vernos determinará en última instancia que seamos líderes o seguidores en la vida y que debía sentirse orgullosa de verse a sí misma como una líder. Correr el riesgo, intentar algo, ser parte del grupito selecto, dice mucho más de ti que el hecho de que ganes o pierdas en las elecciones. Aunque no seamos capaces de recordar los segundos puestos de los finalistas en las elecciones, por los ganadores del primer puesto han sido segundos en otras elecciones.
Quienes participan están mucho más allá que los que se quedan sentados pensando nunca podré ganar en nada, así que no me presentaré como candidato. Aprender a aceptar más que a temer el cambio implica llegar a familiarizarse con lo desconocido, admitir los fallos como forma de vida, correr riesgos todos los días y finalmente generar una imagen que se base en tener una imaginación vívida y creativa que permita al joven considerarse persona sin límites. Todos esos riesgos que los chicos aprenden a afrontar provienen de la voluntad de imaginarse en situaciones nuevas y más efectivas. Para ser capaces de aceptar el cambio, los niños han de sentirse autorizados a imaginarse a sí mismos como personas de éxito. Bueno, voy a dejar hasta ahí por hoy con esta partecita que se llama arriesgarse. Arriesgarse. Bueno, me encantó. Y como ya hemos hablado, lo primero es arriesgarnos nosotros, ¿no? Ponernos en situaciones difíciles. Eso de arriesgarse tiene como tantos matices. O sea, requiere como dar pasos firmes a lo desconocido. Estoy pasando en este justo momento una situación bastante como un clavado al vacío que hice en mi vida y la verdad es que todo lo he compartido con mis hijos y ha sido maravilloso. Nos vamos a mudar, así como decía en el libro, nos vamos a mudar de casa, de barrio, y bueno, eso va a implicar unos retos importantes. Pero bueno, ahí vamos asumiendo, arriesgándonos, ¿verdad? La imaginación creadora. Los jóvenes a menudo temen al cambio porque no se les ha animado a tener una imaginación creadora, positiva en lo tocante a lo que el cambio podría brindarles. Debemos tener cuidado de no sofocar la imaginación de los jovencitos de cualquier edad. Los niños pequeños disfrutan inventando historias ingeniosas e imaginativas sobre lo que les podría pasar en una situación dada. Anímalos en este tipo de imágenes interiores. Un niño a quien se incite a tener una imaginación positiva no temerá al cambio como otro a quien se desanime en esta actividad. Recuerda, cuando almacenan imágenes, los chicos no son capaces de distinguir una imagen de algo de la vida real. Por lo tanto, cuanto más positivas sean las imágenes que tus hijos tengan, más probable será que sean capaces de enfrentarse virtualmente en cualquier situación en la vida. Puedes ayudar a los niños a ser mucho más eficaces para sobreponerse al temor a lo desconocido, a equivocarse o a correr riesgos, incitándolos a hablar de todas las posibilidades que podrían surgir como resultado de un camino. Ay, eso yo lo hago. Cuando estoy en una situación X o Y, me pongo como a imaginar los posibles resultados y, o sea, infinidades de resultados. Hago como un pulpo de posibilidades en mi mente. Bueno, chévere enseñárselo a los niños. Descubrirás que muchas de sus imágenes son muy positivas. Reforzarlas es tu responsabilidad inicial para ayudarles a que lleguen a ser personas sin límites. Por ejemplo, un joven que pase de una escuela primaria a la escuela secundaria entrará a un territorio extraño desde el primer momento. Si le pides que imagine cómo sería eso, probablemente escucharás una combinación de pensamientos espantosos y positivos. Cuando se le preguntó a un vecino de 13 años que iba a ingresar a la escuela secundaria en otoño, dio algunas de las siguientes imágenes. He incluido también los reforzadores de las imágenes creadoras de los padres. Bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que imaginó este chico que iba a entrar a secundaria, chico de 13 años.
El niño dice, a ver, ¿qué podría pasar? ¿Podría perderme? El lugar es tan enorme y el padre le dice, imagínate que encuentras tu aula de clase o que le preguntas a alguien dónde está, como hago yo cuando vamos en el coche y no doy con alguna dirección. Ahora el niño dice, tal vez no tenga bastante tiempo para ir de un aula a otra. El papá le dice, ¿y si hicieras un recorrido de prueba antes de comenzar la clase? Además, ¿qué tiene de terrible llegar tarde? No conoceré a nadie en la escuela. Imagínate rodeado de montones de amigos y tal vez puedas lograr que eso ocurra. Ya no me tratarán como a un niño pequeño nunca más, eso es seguro. Puedes sentirte sencillamente como una persona que por fin se hace cargo de sí misma durante todo el día, en vez de quedarse esperando que le digan lo que tiene que hacer a cada instante. Eso debe ser fantástico. Puedo elegir incluso mis propios cursos. Estás a punto de tomar un montón de decisiones importantes para ti en la escuela secundaria. Dentro de un par de años podré ir a la escuela en coche cuando tenga mi permiso de conducir. Imagínate con las manos en el volante, conduciendo rumbo a la escuela. ¡Qué idea tan magnífica! ¡Qué bonito! Confío en que percibes la idea. Deja que el niño piense positivamente, que ejerce su imaginación creadora mientras se le da refuerzos positivos todo el tiempo. Le ayudará a cambiar su actitud ante el temor. El mismo tipo de diálogo se puede emplear para tratar que un niño en edad preescolar que se dispone a salir de su casa por primera vez hacia el párvulo, así como con la futura estudiante universitaria a punto de pasar mucho tiempo interna. La importancia de la imaginación creadora y el reforzamiento positivo para tener imaginación es el asunto crucial. Hay una vieja canción que dice, la imaginación es algo curioso, de un día nublado hace un día soleado. Y eso es absolutamente cierto. Una actitud sombría y temerosa puede originar ansiedad por los cambios, mientras que una imaginación positiva puede ser literalmente de las cosas, puede hacer que literalmente las cosas funcionen, primero en la cabeza, donde quedarán registradas como hechos, y luego en la realidad, porque el niño ya lo ha practicado en su mente. William Blake escribió algunas de las frases más importantes que haya leído nunca sobre este tema. Piensa en ellas en función de todo este asunto de ayudar a los chicos a imaginarse en términos positivos, más que en negativos. Los deseos del hombre tienen el límite de sus percepciones. Nadie puede desear lo que no ha percibido. Los niños primero deben percibir algo en relación con un cambio de cualquier clase y sus deseos están claramente limitados por lo que imaginan para sí mismos. Los padres tienen mucho que ver en lo que imaginen sus hijos. Lo que los niños buscan cuando son pequeños es el refuerzo de esas primeras imágenes. Si te burlas de lo que se imaginan o los desanimas, pronto dejarán de imaginar o evocarán imágenes negativas. Anímalos a visualizarse de todas las maneras posibles, aunque no estén de acuerdo contigo en ese momento o parezcan rechazar lo que intentas reforzar. Lo esencial es que siempre sigas reforzándoles las imágenes positivas. Estas imágenes pronto calarán hondo en tus hijos que llegarán a visualizar cosas positivas de manera habitual. Antes de estudiar algunas de las estrategias positivas que puedes emplear para ayudar a tus hijos de cualquier edad a aceptar el cambio en vez de temerlo, es importante primero que veas algunas de las cuales específicas que todos los padres hacen a veces y que en realidad inducen a los niños a temer al cambio. Observa la lista.
que podría tener en cuenta páginas, pero está condensada para darte una idea de la frecuencia con que se produce este refuerzo negativo en lo que se refiere al cambio. Y fíjate si te conoces haciendo alguna de estas cosas. Esta lista puede servirte de punto de partida para que te des cuenta de lo que estás creando en tus hijos cuando piensas y te comportas de esa manera. Vamos a empezar a ver ahora nuestras sombras. ¿En qué en qué nos estamos medio equivocando si queremos, pues, el objetivo de criar un ser humano sin límites, empezando por nosotros mismos, ¿no? Convertirnos en una persona sin límites para que eso sea lo que vean nuestros chiquitos. Ahí va. ¿Cómo desanimamos una actitud positiva hacia el cambio? Siendo demasiado cautelosos con recordatorios continuos sobre los peligros de la vida. No te acerques al agua, mantente apartado de ese tipo de chicos, todavía no eres lo bastante mayor como para trepar a esos árboles y jugar fútbol, si haces esto, te harás pupa. Pupa creo que es como una herida, ¿no? Otra. Desaludiendo a tus hijos de probar las comidas con comentarios como no te va a gustar, a ti no te gusta nada que lleve tomate, nunca te ha gustado la cocina china, a nuestra familia no le gustan las comidas exóticas, en esta casa lo que nos va es la carne con patatas y no nos interesa la alta cocina. O sea, como encasillándose uno, ¿no? Y encasillando de paso a la familia en ciertas cosas. No solo con la comida, sino así somos y así está. Poniéndonos etiquetas. Evitando que tus hijos se interesen por las ideas o asistan a las ceremonias religiosas que no acepta la familia. Interesante. Exponiendo ante tus hijos un único punto de vista político con afirmaciones como en esta familia todos hemos sido, somos y seremos de derecha. O para nosotros hay un solo partido político y es el socialista. Las radicalidades. Animando a los bebés a que se sientan totalmente indefensos al no permitirles hacer cosas desde pequeños. Esto sucede cuando los rescatamos prematuramente si van gateando o se encuentran con un obstáculo. O cuando los levantamos y los salvamos cuando experimentan una frustración menor. No dejando que los niños pequeños confíen en su poder sobre sí mismos. No puede valerse solo, apenas tiene 2 años y no puede sentarse en la sillita solo. Mamá lo hará por ti. Eres muy pequeño para comer tú solo. Todavía no puedes vestirte tú sola. Tienes que esperar a que seas mayor como mamá. Incitando a los hijos a que se conformen con las modas convencionales porque todo el mundo hace lo mismo. Desanimando a tus hijos de cualquier edad ante el estímulo de una idea nueva y diciéndoles en cambio que el maestro siempre tiene la razón. No contradigas a tu padre. La ley es la ley. O limítate a hacerlo y nada de preguntas. Fomentando las actitudes temerosas. Si no te vas a dormir ahora, luego no te quejes de los monstruos que encuentres debajo de tu cama. Todos los extraños son malos. Hay que mantenerse apartado de los pendencieros. Si no haces lo que te digo, vendrá el coco y te llevará. Siendo tú mismo una persona temerosa y dándoles ese ejemplo a tus hijos. Ridiculizando los sueños de tus hijos con comentarios como, sé realista, eso no va a pasar. Actuando como árbitro en todas las disputas entre los hijos. Resolviendo las discusiones de tus hijos con los vecinos, apareciendo para rescatarlos cada vez que se hallen en cualquier clase de dificultades, tomando la línea del menor esfuerzo en la vida e induciendo a tus hijos a hacer lo mismo. A ver, wow. Alimentando prejuicios hacia los demás, hablando de tus enemigos en tu casa e incitando a tus hijos a que sientan idénticas enemistades, fomentando la dependencia excesiva respecto a vosotros, sus padres, a lo largo de sus años de infancia, haciendo que te pidan permiso para prácticamente cualquier cosa que hagan o incluso piensen.
planificando todos los momentos de la vida de tus hijos, estipulando los horarios de sus actividades de modo que no les quede tiempo de pensar o actuar por sí mismos, viviendo tu vida a través de los compromisos de tus hijos y haciéndoles sentirse culpables cuando no quieran incluirte en sus actividades, negándote a considerar un punto de vista opuesto al tuyo y fomentando en tus hijos la intolerancia, suponiendo siempre que eres tú quien tiene razón en cualquier discusión con personas más jóvenes, negándoles todas las actividades audaces como salir de camping, pasear por la Alameda, hacer una caminata por el campo, dar un largo paseo en bicicleta o cualquier cosa que podría implicar cierto riesgo para los jovencitos, poniéndole a tus hijos rótulos como tú no eres un atleta, no tienes el talento para la música, no tienes la culpa de tener huesos tan grandes, eres la oveja negra de la familia, tú no eres serio, eres un payaso o no cambiarás nunca. Siendo rígido en lo que se refiere a insistir a toda costa en las mejores notas en todas las asignaturas, exigiendo los primeros puestos en todo y convirtiendo las calificaciones y el hecho de ganar en lo más importante en la vida. Juzgando a los niños y dándoles amor tan solo en función de los resultados que obtengan en todo cuanto emprendan, poniendo énfasis en el dinero, estimando el valor de las cosas según su precio, descartando cualquier cosa que ignores y consideres rara y no dejando que tus hijos satisfagan la curiosidad y el respeto. Por ejemplo, el yoga, la cocina india, la meditación, el budaísmo, el breakdancing o las carreras de ciclocross. Prohibiendo que se hable sobre sexualidad y manteniendo prohibido ese tema hasta que sean mayores o se hayan casado. Programando estereotipos sexuales como las niñas deben bañarse, los niños han de ducharse, los chicos siempre invitan a salir a las niñas, ellas han de tener paciencia y esperar, los muchachos practican deportes y las chicas cosen el uniforme. ¡Wow! Condenando el fracaso y castigo, cualquier cosa que hayan intentado o les haya salido mal, recordándoles a los chicos las limitaciones, dándoles el ejemplo de una persona que teme su propia grandeza. No olvides que solo eres un chico de pueblo. Corrigiendo constantemente a tus hijos cuando cometen algún error gramatical al hablar, se equivocan con el dinero al comprar algo o dicen algo que no se ajusta a tu manera de pensar. Aprovechar que algo les salga mal para recordarles sus errores pesados, reforzando el comportamiento negativo al negarse a olvidar esos errores pasados, los de ellos y los tuyos, dándoles el ejemplo negativo de una persona que se regaña a sí misma por cualquier equivocación ya irremediable. Wow, acabamos de leer una lista de cómo estamos desanimando, ¿sí?, a los niños a una actitud positiva hacia el cambio. Esta lista podría continuar indefinidamente, no obstante queda claro a qué me estoy refiriendo. Ahora que has leído algunas de las maneras más comunes de fomentar en tus hijos el temor al cambio y a evitar lo desconocido, revisemos tus dividendos, las razones ocultas para que actúes así. Una vez sepas qué obtienes al pensar y comportarte de esta manera, te será posible buscar maneras nuevas y más provechosas para conducirte con tus hijos. Oh, por Dios. O sea, como de una cosa tan simple como frasecitas que estamos acostumbrados a decir, como a sacar en automático, podemos estar limitando a nuestros chiquis y limitándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, y si alguna vez las dijimos y si alguna vez hicimos todo esto que está en esta lista, soltemos la culpa y veámoslo como una oportunidad de verdad ahora sí decir y hacer lo que queremos hacer, tanto con nuestros chiquis como con nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, de caminar, de acercarnos a ellos, de tratarnos a nosotros mismos frente a ese espejo, ¿no? La verdad es que esto es demasiado revelador. Yo haría como una reflexión de cada uno de estos puntos y de cada cosita
eh, a la cual le puedo poner un granito de arena más para ser mejor, para mí mismo. O sea, es que todo empieza para mí mismo, para mí misma. Y hoy vamos a ver cuál es el sistema psicológico que hace que hagamos eso. Es decir, es re interesante porque lo titula El sistema de apoyo psicológico para aminorar la tendencia a correr riesgos. Es decir, de dónde se nos viene psicológicamente a nosotros, los adultos, intentar aminorar el hecho de correr riesgos en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, medio leí el primer párrafo antes de empezar a grabar y está bueno porque es analizar el comportamiento, o sea, nuestra propia psicología para entender por qué hacemos eso. Y dice, ten presente que el comportamiento que reproduces te proporciona alguna recompensa psicológica. Por ahí anda la mamá. Mami, puedes venir. Que esto creo que te puede interesar. Ten presente que el comportamiento que reproduces te proporciona alguna recompensa psicológica. Los tipos de comportamiento que incitan a los niños a evitar lo desconocido y a resistirse al cambio son esencialmente neuróticos y nocivos. La exposición que sigue señala algunas de las gratificaciones que obtienes por estimular el pensamiento y la conducta negativos. A medida que vayas leyendo la siguiente lista, considera qué párrafos se podrían aplicar en tu caso. Es decir, no todos funcionamos psicológicamente de la misma manera. Bueno, ahí está. 1. Ves la vida como algo lleno de riesgos y el mundo como un sitio peligroso e inseguro. Si no eres independiente, criarás niños que tampoco lo serán, que se mostrarán tímidos y pedigüeños y que te necesitarán desesperadamente. Como adulto que mantiene una situación de dependencia, induces a los niños a que sean iguales a ti. En efecto, te resulta más fácil enseñarles a tener miedo de las experiencias nuevas, puesto que así es como reaccionas tú. Y prefieres que tus hijos estén pendientes de ti en vez de enseñarles a explorar su mundo según su propio criterio. Eso hace que te sientas importante, aunque para ellos sea causa de inseguridades. Otro. Te niegas a interesarte por cualquier comportamiento que no esté acorde con tu manera de ver el mundo. Para ti, el conformismo es una virtud en casa, en la escuela y en todos los aspectos de la vida. En consecuencia, tu existencia será más fácil si tu hijo también aprende a ser conformista. Daría lo mismo que en lugar de un hijo tuvieses un autómata o una muñeca. Bueno, otro. Prefieres vivir tu vida de manera rutinaria en vez de usar tu capacidad de raciocinio. Yo quiero hacer una aclaración. Si uno sabe que uno es así y quieres de verdad como que tu hijo tenga una cualidad diferente y menos temerosa que la tuya, hacer conciencia de lo que tú eres y hacerte a un lado es de valientes. Recuerdo a mi amiga Vanessa, no sé si Vanessa está en este grupo, que los niños estaban jugando a subirse a los árboles y ella es una persona súper temerosa, pero ella sabía que para sus hijas era importante que treparan árboles. Pero ella me decía, cuando estábamos reunidas en los parques y eso, que los niños se trepaban los míos que se trepan a lo más alto y hacen, mejor dicho, cosas que a uno le asustan de verdad. Ella no podía mirar y ella me decía, nena, quédate tú pendiente de los niños porque yo no puedo mirar. Entonces es esa valentía de me hago a un lado con mis problemas psicológicos porque sé que no son de mis hijos para que ellos puedan explorar cosas diferentes que yo no hubiera sido capaz. O sea, eso requiere una gran valentía y un autoconocimiento, ¿entiendes? Bueno, prefieres vivir tu vida de manera rutinaria en vez de usar tu capacidad de raciocinio. A los niños que temen al cambio, muchas veces se les ha animado a hacer solo ciertas cosas, imitando así el proceder de sus padres. Este es el sendero más fácil y menos interesante que se puede tomar. Es una manera perezosa de ser padre, puesto que la energía creadora puede quedar suprimida.
Otro, te sientes seguro formando parte de la mayoría. Estás contento de hacer las cosas como las hace todo el mundo, de pensar como la generalidad, de ser parte de la multitud. Es tu manera de evitar las críticas y de tener una vida segura. Permanecer con la mayoría que teme al cambio es sin duda tu propia recompensa, aunque sea una manera cobarde de vivir la vida. Recuerda que Andrew Jackson dijo, un hombre que tenga coraje hace mayoría. Pero pensar como piensa la mayoría de la gente es realmente la forma más fácil y menos valerosa de criar a un hijo. Qué fuerte, ¿no? O sea, habla como bastante directo. Otro, te importa más tener la razón y sentirte bien que ser feliz. Al enseñarles a tus hijos a quedarse con las cosas familiares y evitar el cambio a lo desconocido, te las arreglas para sentirte bien. Es difícil moverse con seguridad en terrenos que no conocemos y entonces incitamos a nuestros hijos a que se queden en las situaciones en que podemos ponerles una buena nota. Tener razón solo se refuerza en el territorio familiar, de modo que todo lo demás queda descalificado. Otro. Al mantenerte apartado del cambio, evitas riesgos y nunca fracasas en nada. Si crees que el fracaso es malo, querrás evitar cualquier cosa que pueda originar un fracaso, dado que este está tan cargado con el enigma de nuestra cultura orientada hacia los logros, hacemos todo lo que podemos para ser ganadores en nuestra imaginación. Muchas veces esto implica evitar a toda costa cualquier riesgo y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Otro, quizá pienses que al impedir las fantasías de los niños soñadores, los perseveras de sufrir contrariedades. En realidad les robas las expectativas y les induces a que se ocupen solo de las cosas con que están familiarizados y evitar riesgos y a soslayar todo tipo de desilusiones. Como padres es duro presenciar una contrariedad de nuestros hijos, así que a menudo les decimos que reduzcan sus expectativas. Creer que ellos están contentos nos hace sentir mejor. Contentos quizá, pero personas sin límites realizadas, jamás. Para nosotros como padres, el precio es demasiado alto muchas veces y entonces no los dejamos soñar con su propia grandeza para evitar una frustración. Por supuesto, la mayor parte de la frustración que tanto tememos es nuestra y no la de nuestros hijos. Bueno, otro. No dejas que tus hijos exploren territorios nuevos y desconocidos con esta excusa. Si esto para mí fue suficiente, también lo será para mi hijo. Esta actitud es cómoda, ya que te exime de intentar cosas nuevas. También te libera de cualquier responsabilidad que tal vez tendrías que aceptar si tus hijos se tornan diferentes. Hacer las cosas como las has hecho siempre, ciertamente para ti significa una senda más segura y fácil, pero el progreso y el crecimiento son imposibles si jamás cambias tu manera de actuar. Bueno, estos son los dividendos principales que obtienes por no enseñarle a tus hijos la inevitabilidad del cambio y las recompensas potenciales de explorar lo desconocido. Si eres capaz de ver hasta qué punto estas actitudes y comportamientos son contraproducentes para ti y para tus hijos, y si reconoces que ellos no serán capaces de crecer para convertirse en personas sin límites, de pleno funcionamiento, si se repiten las mismas viejas actitudes generación tras generación, entonces empieza a buscar otras formas nuevas de pensar y de comportarte con tus hijos. Lo que sigue es una crónica de algunas formas nuevas y divertidas de animar a los niños a aceptar de buen grado el cambio en lugar de temerle y a explorar territorios desconocidos en vez de observar siempre las mismas viejas pautas. Recuerda que una persona sin límites busca lo nuevo, disfruta con lo misterioso y quiere ver cambios para mejor. Estas son algunas de las maneras en que tus hijos, si se les inculcan con regularidad estas ideas, llegarán a estar dispuestos a recibir de buen grado lo desconocido, no ahora, sino siempre. Bueno, eso lo vamos a leer después en el siguiente audio, que dice ideas para inducir a los niños a buscar y a no temer a lo desconocido.
Oye, esto de estas, como un sistema de apoyo psicológico, es como si nuestra psique y nuestros comportamientos se apoyaran para sentirse bien, de alguna forma controlando a los niños, ¿no? Es como, una vez leí que los hijos son como el único ámbito de la vida de una persona en el que tiene el total control. Porque un chiquitico depende 100% de ti. Entonces ahí uno se siente poderoso porque tiene como el completo control de lo que hace o deja de hacer. Entre más pequeñito, más control tiene mamá y papá, ¿verdad? Y eso en ciertas personalidades llena el ego, satisface muchas necesidades que tenemos ahí de carencias, de heridas, de abandono, qué sé yo, que empezamos a llenar con eso. Y bueno, el reto está en darse cuenta, como lo he mencionado con mi mamá muchas veces, que el secreto es darse cuenta. Y cuando tú te das cuenta, simplemente enseguida entiendes que es una cosa que tienes que cambiar. Y haces conciencia y empiezas a leer libros como estos, a entrar en grupos como este y querer hacer de verdad las cosas diferentes. Bueno, entonces, nada, hasta ahí. Espero que sea de inspiración y que influya de verdad en el cotidiano de nosotros, darnos cuenta y querer pues ser mejor siempre. Gracias. Chao, chao, chao.